Muy bien, alumnos. Buenos días. Vamos a empezar la clase de geometría hoy día, continuando con el área de matemática. Recuerden la clase anterior, hemos hecho segmentos y luego de segmentos el tema que sigue es ángulos. Vamos a recordar un poco la primaria. ¿Qué era un ángulo? Un ángulo no es más que la abertura, ¿sí? Una abertura entre dos líneas. Estas líneas tienen un nombre que lo vamos a colocar por acá. Si usted observa, esta figurita se le llama ángulo. A esta abertura, nosotros le llamamos ángulo. Ahora, este ángulo está compuesto por dos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Esos elementos son el vértice, que viene a ser el vértice O. Vamos por aquí colocando el vértice O. Y además tiene lados. ¿Un ángulo tiene lados, profesor? Sí. No es como un triángulo, como un cuadrado, no. Los lados vienen a ser dos líneas que tienen direcciones distintas. En este caso, estas líneas, llamados lados, tienen un nombre que se les conoce como rayos. El rayo OA y además el rayo OB. El rayo OB. Entonces, un ángulo está formado, repito, por dos elementos. El vértice, el punto donde se unen los dos rayos, y a esta abertura se le llama ángulo. ¿Cómo se escribe un ángulo? ¿Cómo se denota un ángulo? Pues un ángulo se denota de la siguiente manera. Ángulo AOB. Este símbolo del ángulo AOB, porque empieza en A, pasa por O y termina en B. A esta notación se lee ángulo AOB. ¿Cómo sería la medida de este ángulo? ¿Cómo se escribe? De la siguiente manera. M de medida del ángulo AOB. En nuestra figurita le vamos a colocar una letra. A este ángulo le vamos a llamar el ángulo alfa. Recuerde que los ángulos utilizan letras griegas como variables y la letra alfa vamos a usar en esta ocasión. Podríamos decir entonces que la medida del ángulo AOB, es igual a alfa. Es igual al valor de alfa. ¿Cómo sabemos el valor de alfa? Ya sabes utilizar una reglita pequeñita llamada transportador. Con eso pueden medir los ángulos de 0 hasta 180 grados. Hay transportadores que ya miden 360 grados. Bien, vamos a lo siguiente. ¿A qué le llamamos bisectriz de un ángulo? ¿Qué pasaría si yo tengo este ángulo y coloco una línea, que le vamos a llamar bisectriz, en el medio, en el centro? ¿Qué va a pasar con este ángulo? Va a ser partido en dos aberturas del mismo tamaño. Esa es la función de la bisectriz. La línea bisectriz lo que hace es partir al ángulo AOB en dos ángulos de la misma medida. Que le voy a colocar por aquí alfa y alfa. ¿Por qué, profesor? Porque la línea OP, el rayo OP, tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese rayo? Se llama bisectriz. ¿Bisectriz de quién? Hay que tener cuidado. Siempre señalando. Bisectriz de el ángulo AOB. Bisectriz del ángulo AOB. Y como hemos dicho que la bisectriz lo divide en dos partes iguales, la medida del ángulo AOP va a ser igual a la medida del ángulo POB. A la medida del ángulo POB, que para nuestro caso estamos colocando como variable alfa. Entonces estos dos ángulos son iguales dado que la bisectriz está por el medio. Seguimos. Los ángulos también se clasifican. Hay tipos de ángulos, ya ustedes conocen. Esto es un breve repaso. Según la medida tenemos 5 ángulos. El primer ángulo es muy conocido para todos. Este ángulo, que le vamos a llamar alfa, vamos a seguir trabajando con la letra griega alfa. Este ángulo se llama, ¿cómo se llama? Agudo, ¿cierto? Este es un ángulo agudo. ¿Qué característica tiene el ángulo agudo? Ah, profesor,
El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Muy bien, este es el ángulo agudo. Aquel que mide menos de 90 grados. Seguimos. ¿Cómo se llama este ángulo? Correcto. Recto. ¿Cierto? Ángulo recto. ¿Cuánto mide el ángulo recto? ¿Cuánto mide el ángulo recto? 90 grados. El ángulo recto mide 90 grados. Recuerda, el ángulo recto no necesariamente va a ir con el número, puede ir solamente con ese cuadradito. El hecho que haya en una figura un cuadradito, recuerda, ángulo recto 90 grados. Seguimos. Agudo recto, el que sigue, ¿cómo se llamaba? ¿Recuerdas? Obtuso, muy bien. Obtuso. ¿Qué características tiene el obtuso respecto a su medida? Que el ángulo obtuso es mayor de 90, pero menor de 180 grados. ¿Sí? Eso no debes olvidar. El ángulo obtuso es mayor de 90, menor de 180. Luego seguimos con el ángulo que está con los dos rayos opuestos. Esta medida le vamos a llamar alfa. ¿Cuánto mide alfa en este ángulo? Y dime cómo se llama. Ángulo llano. ¿Cuánto mide un ángulo llano? 180 grados, ¿no? 180 grados. Y por último, tenemos un ángulo. Aquí tiene dos líneas superpuestas. En realidad están superpuestas, ¿sí? Es como que si estuvieran ahí al inicio, pero luego este empieza a dar toda la vuelta completa, ¿no? Y ha girado todo esto. ¿Cuánto es todo esto? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto va a medir este ángulo? 360 grados. ¿Cómo se llama este ángulo? Este es el ángulo de una vuelta. El ángulo de una vuelta. 360 grados. También tenemos, esto creo que es nuevo para ustedes, no sé si lo habrán visto el año pasado, pero vamos repasando. Según las posiciones relativas de sus lados. Aquí hay que tener en cuenta los lados. Aquí yo tengo ¿cuántos ángulos? ¿Cuántos ángulos? A simple vista dos, pero en realidad hay tres. Pero vamos a concentrarnos con esos dos. El ángulo AOB y el ángulo BOC. Si tú observas, el lado OB o el rayo OB le pertenece al ángulo AOB y también le pertenece al ángulo BOC. Estos ángulos que tienen un lado en común, recuerda, un lado en común, se le llaman ángulos adyacentes. Se llaman ángulos adyacentes. Aquí no tiene nada que ver la medida. Cuando hablamos de medida es en este grupo. Acá tiene que ver con la posición de los lados. Si tienen un lado en común, adyacentes. Si tengo varios ángulos adyacentes, ahora el nombre se llaman ángulos consecutivos. ¿Sí? Ángulos consecutivos, uno a continuación del otro. A o B, BOC, COD, DOE. 4 ángulos acá. Y también tenemos esta especie de aspa. Esto es un ángulo muy conocido. Este ángulo son iguales. Y los ángulos iguales será porque tienen este puntito que le hemos llamado vértice. Cuando tienen vértice en común y forman una aspa, una X, se les llama ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Y su propiedad es que los ángulos son de la misma medida. Y estos dos ángulos finales, muy importantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ejercicios te vienen ángulos complementarios, el complemento de un ángulo, ángulos suplementarios, el suplemento de un ángulo. ¿Qué son ángulos complementarios?
la figura está ya hechecita para poder analizar un ángulo alfa y un ángulo beta. Si tú observas alfa y beta, los dos juntos, ¿qué forman? Un ángulo recto, un ángulo recto. Entonces, los ángulos complementarios son aquellos que unidos, juntados, suman 90 grados. Entonces, dos ángulos son complementarios cuando la suma es 90 grados. En general, si tú quieres calcular el complemento de un ángulo, vas a usar la siguiente formulita. Lo que le falta a alfa para ser igual a 90. Con esto calculas el complemento de un ángulo. Por ejemplo, ¿cuánto sería el complemento de 30? A ver, ¿cuánto es el complemento de 30? Muy bien, 60. ¿Por qué? Porque 90 menos 30 es 60. ¿Cuánto es el complemento de 42? 90 menos 42, esto te va a dar 48. De esa manera calculas el complemento de cualquier ángulo, de cualquier medida de ángulo. De la misma manera, los ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios, aquellos que unidos, juntados, ¿cuánto deben sumar? Según la figura, un ángulo llano. Si tú observas, al juntar los dos, me va a dar un ángulo llano. ¿Y el ángulo llano cuánto mide? 180 grados. Análogamente, ¿cómo calculamos el suplemento de un ángulo? ¿Cómo calculamos el suplemento de un ángulo? Si el complemento era 90 menos alfa, ¿el suplemento cuánto sería? ¿Cuánto sería? Era 90 porque en complemento sumaban 90. En suplemento sería 180 menos alfa. De esta manera calculas el suplemento de un ángulo cualquiera. Por ejemplo, ¿cuánto sería el suplemento de 60? Fácil. 180 menos 60. Ya no voy a escribir la resta. Acá directo. 120 grados. ¿Cuánto sería el suplemento de 130? Fácil. 180 menos 130. Dime cuánto es. 50 grados. Correcto. Entonces, de esta manera tenemos la parte teórica de lo que es el tema de ángulos. Hasta ahí nos vamos a quedar y luego venimos con los ejercicios resueltos.